Martín Lutero decía que la palabra, que la Biblia tenía manos por una sola razón, porque no le dejaba pecar. Martín Lutero decía que cuando él quería pecar, la Biblia se lo impedía de una manera que él no se podía resistir. El apóstol Pablo decía también que la palabra tiene olor, que cuando él predicaba la palabra, de pronto se manifestaba que era olor a muerte. A que oremos para que el Señor pueda mandar de su Espíritu Santo, se pueda manifestarse en este lugar, como lo hizo en el Pentecostés, en donde el temor de Dios cayó sobre la congregación. Y vamos a orar básicamente por dos cosas, para que el temor de Dios caiga sobre el púlpito, sobre mi persona, para que la exposición de la palabra sea una exposición fiel, para que el alimento que yo esté dando no sea un elemento mezclado, no sea un elemento o un alimento humano. Y ¿sabe qué? También vamos a orar para que usted reciba la palabra como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombre. Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, por la gracia inmerecida, Dios, de estar en este lugar, Padre, de poder, Señor Jesús, abrir nuestra Biblia, Señor, de predicar en libertad, Padre, de escuchar tu palabra en libertad, Señor. Padre bueno, son cosas que en otras partes del mundo no se permiten, Padre, están vetadas, Señor, las reuniones de tu iglesia, Padre, están siendo perseguidas, Dios, y nosotros de aquí tenemos esta libertad de venir tranquilamente a un local de reuniones, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos valorar esa gracia que tenemos, Padre. Señor, también que con profundo respeto, Señor, tu palabra sea expuesta, Padre. El púlpito es el timón de la congregación, Señor. La Biblia, Padre, es la expresión de tu Espíritu Santo en este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que al leer la palabra, al estudiarla, al exponerla, Señor, seas tú dirigiendo, Dios, a cada corazón, Señor Jesús, el contenido del material que esta mañana vamos a exponer, Padre. Señor, toma mis labios, Señor, y utilízalos poderosamente, Padre. Y toma los oídos, Señor, la mente de mis hermanos, su corazón de mis hermanas, Padre, para que puedan entender, atender, Padre, pero sobre todo practicar tu palabra. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Amén. Bien, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. En el último capítulo, el doctor Lucas nos da dos elementos interesantes que van con el tema que esta mañana vamos a exponer. El primero está en Hechos 28:16, en donde Lucas dice: una vez que llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le concedió vivir aparte, custodiado por un soldado. En el versículo 30 reporta Lucas de que Pablo vivió 2 años en una casa alquilada en Roma y donde recibía todo tipo de visitas y predicaba el reino. Una de esas visitas fue un hombre que al escuchar al apóstol Pablo se convirtió al Señor con una predisposición muy grande, y el apóstol Pablo, con la ternura pastoral que le caracterizaba, empezó a discipular a este hombre. Posteriormente, este hombre se convirtió en parte del equipo de trabajo que tenía Pablo de Tarso. Una mañana, como todas las mañanas,
este hombre le dice al apóstol Pablo, muy preocupado, le dice: hermano, mi pasado me persigue. Yo no soy quien tú crees que yo soy. En realidad soy en primer lugar, mi nombre es Onésimo. ¿Y sabe qué? Soy un esclavo fugitivo. Obviamente el apóstol Pablo se sintió bastante contrariado, porque para aquel entonces, estamos hablando del año 60 de nuestra época, el Imperio Romano tenía un gran trauma con un esclavo llamado Espartaco. Espartaco lideró una revolución de esclavos que hizo tambalear el Imperio Romano. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo estaba escuchando en este momento de este amigo no era tan fácil de asimilar. Continúa su relato, el ahora ya descubierto Onésimo le dice: ¿sabe qué? Me llamo Onésimo, soy un esclavo fugitivo y mi dueño vive en Colosas, se llama Filemón. El apóstol Pablo se admira mucho más porque Filemón era su amigo. El apóstol le dice: Filemón, el que vive en Colosas, el que es esposo de la hermana Apia, sí, el esposo de la hermana Apia. El papá de Arquipo, sí, el papá de Arquipo. Amados hermanos, la cosa no se pintaba muy bien. El apóstol Pablo tenía muchas cuestiones que resolver en este caso. En primer lugar, Onésimo merecía la muerte porque era un gravísimo delito haberse escapado de su amo. Obviamente Onésimo se escapa de su amo Filemón en Colosas y él recorre cerca de 2.500 kilómetros y se va a Roma, que era una ciudad muy grande en donde no lo podían capturar. Ahí probablemente, con lo que probablemente le robó a Filemón, él obtiene una nueva vida, seguramente tenía su negocio, algún capitalito, pero el hecho es que ahora mismo el apóstol Pablo tenía frente a él a un esclavo fugitivo, tenía ante él también otro problema, que era cómo reconciliar a Filemón, el que era líder de la iglesia en Colosas, con este varón. Así que el apóstol pidió sabiduría al Señor y gracias a Dios, la forma como él solucionó este problema lo tenemos allegado hasta nosotros en la carta de Filemón, que es la carta que el día de hoy vamos a estudiar. Así que le invito a que usted abra la carta a Filemón. No me digan qué capítulo porque solamente tiene un capítulo. Era un tema que tiene que ver con la reconciliación. Y en este momento de nuestra historia personal, de nuestra historia como país, como ciudad, la reconciliación es un ministerio que nosotros debemos ejercer, ser reconciliadores. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, él dice: desde que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, y a continuación habla de lo que es el ministerio de la reconciliación. Y para el apóstol Pablo, la reconciliación tiene dos elementos. El primero es que Cristo estaba reconciliando, o Dios estaba reconciliando al mundo mediante su Hijo Jesucristo. Y el día de hoy precisamente vamos a recordar la forma como Jesucristo
o cómo Dios decidió reconciliar al hombre con él, que es mediante la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. El segundo elemento es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo y por lo tanto tenemos un solo mensaje que darle al mundo, y este mensaje es: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Entonces, la reconciliación es el tema que el día de hoy me gustaría que usted lo entienda, lo aplique en su corazón y en su mente, y que lo podamos practicar sobre todo. La reconciliación no es algo para anotarlo en nuestra agenda y luego olvidarlo. No, la reconciliación tiene que ser una práctica constante en nuestra vida. Vamos a leer entonces esta carta dirigida desde Roma por Pablo, que estaba preso allí más o menos en el año 60-62, viviendo ahí en esa casa alquilada en Roma. Esta carta es enviada a través de un hermano llamado Tíquico, y más o menos era un culto como este. Filemón tenía una casa grande, y en esa casa grande se reunía la iglesia de Colosas. Ya sabían que iba a venir Tíquico con unas cartas del apóstol Pablo. Entonces, de pronto están en la reunión dominical, entra Tíquico con la carta, con esta carta que vamos a leer ahora, y también entra Onésimo. Entonces, ¿se imaginan ustedes el ambiente incómodo que había ahí en la reunión? Conocían quién era Tíquico, que era parte del equipo de trabajo que tenía el apóstol Pablo, pero también entraba el delincuente, también entraba ese pícaro, también entraba ese estafador. Probablemente Onésimo no solamente le había robado a Filemón, sino también a muchos de ellos ahí. Entonces, la situación era como incómoda, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver la lectura de esta carta y vamos a ver cómo el apóstol Pablo soluciona el problema de la reconciliación, cómo aborda el problema de la reconciliación y cómo lo soluciona. Porque la reconciliación no es tarea fácil. Reconciliarme con Dios, reconciliar los unos a los otros, reconciliarme con mi enemigo no es tarea fácil. Vamos a ver cómo lo hizo el apóstol Pablo. Y leo: Pablo, prisionero de Jesucristo, estamos en Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
porque quizás por esto se apartó de ti algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, lo pagaré. Por no decirte que tú mismo también te me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El apóstol Pablo, de una manera magistral, quiere poner en el corazón de Filemón cómo es el proceso de reconciliación. Pero sobre todo, él quiere llegar no solamente a que Filemón entienda la reconciliación, sino que Filemón dé pasos prácticos para la reconciliación. Amados hermanos, y ese es el mensaje de esta mañana, de que usted sepa qué es la reconciliación, pero que también dé pasos prácticos de la reconciliación. Con este objetivo, el apóstol Pablo va a utilizar una figura de enseñanza muy común en la época, que se llama el quiasmo. ¿El quiasmo qué es? El quiasmo es una figura en donde basada en la repetición. Por ejemplo, nuestras madres utilizan báñate y cámbiate. Ese es el quiasmo, o sea, repetir una cosa. También se le llama un sándwich lógico, porque hay una afirmación, luego viene algunas argumentos por la cual se debe seguir la orden, y finalmente la misma orden. Mira los sándwiches que tiene aquí Filemón. Tiene 3 sándwiches, un sándwich más grande, un sándwich mediano y un sándwich pequeño. Me parece una tortura, ¿no?, que en ayuno se hable de esto, pero ¿qué vamos a hacer? El primer sándwich grande, empieza en el versículo 1 y termina en el 23. El segundo empieza en el 7 y termina en el 20. Mira las palabras que se repite. Dice, conforta los corazones de los santos, dice en el versículo 7. Luego en el versículo 20 dice, conforta mi corazón en el Señor. Tú, como a ti eres tan confortador de corazones, conforta también mi corazón. Y el sándwich más pequeño empieza en el 12, mira. Dice, recíbele como a mí mismo. Y termina en el 17, donde también dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, de esta manera, el apóstol Pablo le enseña estos dos mensajes importantes a Filemón, es decir, la importancia de la reconciliación y cómo hacerlo. Bien, empezamos. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Te das cuenta que aquí, en algunas otras cartas, el apóstol Pablo lo que hace es simplemente dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y empieza a desarrollar la carta? Pero aquí habla
dice, no, Filemón, que te des cuenta que no solamente yo estoy escribiendo esta carta, también está escribiendo Timoteo. Timoteo también está involucrado en este tema, porque ¿sabes cuál era lo más probable que suceda en estos casos? Es que el esclavo vuelva e inmediatamente el dueño tenía que entregarlo a la policía. Tenía que inmediatamente hacer un proceso sumario. ¿Por qué? Porque Filemón no solamente estaba yendo contra el ordenamiento jurídico romano, sino también estaba yendo contra sus colegas que eran los dueños de los esclavos de la época. Es decir, como Filemón, como Lacaínco de Colosas se entere que Filemón está andando con un esclavo fugitivo, inmediatamente iba una multa o le cerraban los negocios. Entonces era una presión muy fuerte para Filemón. Amados hermanos, y si es una presión fuerte para Filemón, también es una presión fuerte para nosotros el tema de la reconciliación, perdonar a quien nos ha ofendido, perdonar a nuestro cónyuge, perdonar a personas que nos han insultado. Entonces Pablo se ponía en los zapatos de Filemón y había la posibilidad, amados hermanos, que Filemón le diga, ¿sabes qué? Mira, Pablo, la verdad que yo lo perdono, pero Onésimo tiene que ir prisionero. Onésimo tiene que pagar sus culpas y, bueno, y de repente hasta la pena de muerte, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo, a pesar de que Filemón es una carta personal, Pablo hace que la carta sea más grupal. Entonces, que sepas, Filemón, que yo te estoy hablando, que yo no te estoy hablando solo, sino también lo está haciendo Timoteo, y que esta carta va a ser pública, te cuento. Entonces, aquí es donde manda saludos a la hermana Apia, que probablemente era la esposa de Filemón, a Arquipo, que la tradición dice que era el hijo de Filemón, y dice a la iglesia que está en tu casa. Amados hermanos, ¿esto qué nos quiere decir? De que nosotros como cristianos somos figuras públicas. Somos, como Pablo lo dice a los efesios, somos luminares, somos estrellas en medio de una noche oscura y que la gente nos está mirando. Como Jesús lo decía, somos esa ciudad en la colina, esa ciudad que todos están viendo. Filemón, que tú sepas que si tú no tienes un comportamiento conciliador, un comportamiento que lleve a la reconciliación, la gente se va a enterar. Y ahí tú te vas a dar cuenta si realmente sigues a Cristo o no. Es válido también para esta época, amados hermanos. Basta ya de las peleas en casa. Basta ya de las peleas en el barrio, en la ciudad, en el país. El apóstol decía que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Hermano, que si hay divisiones entre uno y otro sector, que no sea por mí, que no sea por mí. Si hay divisiones en la casa, que yo no sea el agitador de esas divisiones, sino que yo sea el pacificador. Porque la gente me está viendo, mi familia me está viendo. Filemón, que sepas que Apia se va a enterar de lo que yo te estoy diciendo. Y tú tienes que darle testimonio a ella y a tu hijo, pero no solamente a tu familia, sino también a la iglesia que está en tu casa. Lo saluda con la gracia y paz y luego le empieza a decir lo siguiente: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria, porque le está diciendo, oigo de ti. Pablo estaba en Roma, Filemón estaba en Colosas, 2500 kilómetros los separaban.
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí Filemón ya seguramente ¿qué me querrá decir Pablo? Ya se empezó a poner un poco nervioso, porque Pablo estaba exaltándolo, estaba resaltando todos los atributos que tenía Filemón con respecto a los hermanos. Y la bomba ya la lanza después. Se dice que Filemón es una de las cartas más explosivas que envió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nos habla y le insta a este hombre, líder de la iglesia de Colosas, a amar a alguien que le ha hecho daño. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero, y ahora seguramente Tíquico, que estaba leyendo esta carta en medio de ese culto tan tenso, seguramente alzaría la voz, miraría fijamente a Filemón y le diría: te ruego por mi hijo Onésimo. Hermano, el que me robó, el que me hizo daño, Onésimo, sí, Señor, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Filemón, él ya es otra persona. Te estoy mandando no al mismo Onésimo que salió robándote de Colosa, no, te estoy mandando a otra persona, a alguien que ha sido regenerado en Cristo. Y por eso, mi querido Filemón, te digo algo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Amados hermanos, estas palabras eran explosivas. ¿Sabes qué? El cuarto que tú me vas a preparar, donde yo me voy a alojar, dáselo a él. La ropa que tú me vas a dar, dáselo a él. Esos excelentes y suculentos manjares que me ibas a dar a mí, cuando yo iba a ir a visitarte, a él dáselos. Recíbelo como a mí. Esta es la parte más explosiva de la carta, porque Pablo le está diciendo a Filemón que ame a sus enemigos, que bendiga a los que le hacen daño, especialmente porque cada uno de ellos es portadores de la imagen de Dios. Amados hermanos, cuando yo veo a otro ser humano, por más que no sea de mi color político, por más que me insulte, yo debo de ver en esa persona la imagen de Dios. Él es un portador de la imagen de Dios. Pero cuánto más aún, amado hermano, si es que esa persona también es cristiano, también se congrega conmigo, no solamente es la imagen de Dios, sino, ¿sabes qué? El Señor también está haciendo un trabajo en esa persona. Por lo tanto, si tú ves que un hermano te insulta o que es débil en la fe, por amor a Cristo, tú tienes que respetar el trabajo que Cristo está haciendo en él, como lo está haciendo en ti también. Ve en tu enemigo, ve en tu cónyuge que el Señor está haciendo ese trabajo. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. No hay ninguna diferencia entre él y yo, mi querido Filemón. Recíbelo como a mí. Yo quisiera retenerlo conmigo, porque en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Señor, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Sabes qué, Filemón? Por si acaso, Onésimo es útil para mí. Onésimo me sirve muchísimo. Y ahora, en el versículo 15, le dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Amados hermanos, ¿te das cuenta de estas palabras conciliadoras de Pablo? No, bueno, él se escapó, pues viejo, y te robó, pues, aquí. Ese sí que es un desgraciado. Y otra vez vuelve a
levantar el pasado y recordarse de los agravios del pasado. No, de ninguna manera. Aquí Pablo está dándole una explicación acerca de lo que es la gracia soberana del Señor. Amados hermanos, en una oportunidad se levanta el hijo del rey David, y el rey David está yendo hacia el destierro totalmente derrotado. Su reino había sido traspasado, estaba siendo insultado por la gente, y de pronto alguien empieza a tirarle piedras al rey David. Y el rey David, un héroe de guerra, el rey David, un hombre que había manejado la espada en 1000 batallas, estaba ahí recibiendo las piedras. Uno de sus generales le dice: rey, diciendo a Filemón que lo que él va a hacer con Onésimo le interesa muchísimo a Pablo. Amados hermanos, ¿te interesa tu hermano? ¿Te interesa la situación de tu esposa, de tu esposo? ¿Cómo se siente? ¿Te interesa cerrar las heridas del alma en tu familia, en el país y en la ciudad? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie antes de tomar la Santa Cena para orar? Para que realmente, amados hermanos, nosotros no seamos agitadores, sino pacificadores. Para que no seamos los terroristas en las redes sociales, ¿verdad? Que mandan unos mensajes, pues no, pues ya que mañana ya nos quitan todas las cosas y tal, o cosas por el estilo. Hermano, que EGM sea una iglesia pacificadora. No escucho los amenes. Vamos a repetirlo, el cassette lo vamos a rebobinar. Que EGM sea una iglesia pacificadora. Que usted sea un pacificador en su casa. Eso su esposa y sus hijos hoy día lo van a decir. Amados hermanos, en lo que
en lo que compete a nosotros que estemos en paz con nosotros mismos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, hemos leído, Dios, la epístola de Filemón, Padre. Señor, una profunda epístola, Dios, que nos llama a la reconciliación, Señor. A la reconciliación, Dios, los unos con los otros, de aquellos que nos dañaron, de nuestros enemigos, Padre. Porque tú ya hiciste la reconciliación entre nosotros y tú, Padre, que es la reconciliación más difícil, Padre. Señor, si nosotros hemos sido perdonados tanto, Dios, ¿por qué no podemos perdonar, Dios, las pequeñas ofensas, Dios? Si tú nos perdonaste las grandes ofensas, Dios, ¿por qué nosotros no podemos perdonar las insignificantes ofensas que recibimos, Dios? Padre, también te pedimos que seamos de paz en este país, Señor. Padre, Bolivia necesita del ministerio de la reconciliación, Señor.